Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de ninfas, en el que vamos a hablar sobre cómo saber si una ninfa es macho o hembra. Sin más, empezamos. Las ninfas, junto a los periquitos australianos, son una de las aves más extendidas como mascotas en todo el mundo, y dependiendo de la mutación o de los colores de su plumaje, podemos ver que hay diferencias visibles entre machos y hembras. A continuación, os voy a explicar algunas de las mutaciones más comunes de ninfas y vamos a ver las diferencias entre una ninfa macho y una ninfa hembra en función de su plumaje. En primer lugar, lo ideal para conocer si una ninfa es macho o hembra a través de su plumaje es que haya realizado ya su primera muda, que normalmente la suelen hacer a partir de los 6 meses de vida, ya que si empleamos esta técnica en ninfas muy jóvenes, que prácticamente acaban de saltar del nido, pues nos puede llevar a un error, puesto que el plumaje de una ninfa joven suele parecerse mucho a las características que presentan las ninfas hembras adultas. En el caso de las ninfas clásicas, que son los colores que podemos encontrar en la naturaleza, presentan un dimorfismo sexual claro entre el macho y la hembra. Por un lado, los machos ancestrales tienen la cara totalmente amarilla, con unos coloretes de color naranja intenso, y su cola es completamente lisa de color gris, al igual que la parte interna de sus alas, mientras que en el caso de las hembras ocurre justo lo contrario, puesto que tienen la cara con un color amarillo y unos coloretes muy apagados, en su cola podemos apreciar que tienen ligeras líneas horizontales y en la parte interior de las plumas más largas de las alas presentan una especie de puntitos de color amarillo. No obstante, la diferencia principal y la forma más fácil de saber si una ninfa ancestral es macho o hembra, siempre y cuando haya terminado su primera muda, es fijándonos en la intensidad del color de la cara. En segundo lugar, otra de las mutaciones más extendidas entre las ninfas en cautividad son las ninfas cara blanca, y básicamente esta mutación es una fotocopia en blanco y negro de las ninfas ancestrales, por lo que la forma de diferenciar una ninfa cara blanca macho de una ninfa cara blanca hembra es bastante similar a la anterior. Los machos tienen la cara completamente blanca, ya que el colorete ha desaparecido por completo y su cola y la parte interna de sus alas es de color gris, mientras que las hembras tienen la cara ligeramente blanca o con un blanco muy apagado, en la cola presentan algunas líneas horizontales de color blanco y en la parte interna de las plumas más largas de las alas tienen pequeños puntitos de color blanco. Por otro lado, en las ninfas mutación canela también es muy fácil de diferenciar machos de hembras, ya que al igual que las ninfas ancestrales, los machos poseen una cabeza y unos coloretes de colores intensos, mientras que las hembras tienen unos colores mucho más apagados. Y además, como la mutación canela es una mutación ligada al sexo, en determinadas ocasiones podemos conocer en el momento del nacimiento si una ninfa es macho o hembra, sin necesidad de que tenga el plumaje completamente desarrollado, al igual que ocurre con otras mutaciones ligadas al sexo, como son la lutina, la albina o la perlada. Esta última mutación, es decir, la mutación perlada, es quizá una de las más bonitas que podemos encontrar en ninfas, y en la cual, a partir de que las ninfas realicen su primera muda, podremos saber casi con toda seguridad si una ninfa es macho o hembra de una manera fácil, por la distribución de los colores, o mejor dicho, por el diseño de su plumaje. Las ninfas perladas jóvenes, antes de realizar su primera muda, son todas iguales, y no hay diferencias visibles entre machos y hembras, pero cuando terminan de realizar su primera muda, que por lo general es a partir de los 6 o 7 meses, dependiendo de las condiciones de nuestro aviario, se puede apreciar con facilidad cuáles son machos y cuáles son hembras, puesto que los machos pierden todas las perlas de su plumaje, llegándose a parecer un macho ancestral, mientras que las hembras las mantienen durante toda su vida. Por lo que si vemos una ninfa perlada adulta, podemos saber al 100% que estamos ante una ninfa hembra. Por otro lado, en el caso de las ninfas lutinas, no nos podemos fijar en el color o en la intensidad de la cara y de los mofletes, ya que tanto los machos como las hembras suelen tener una tonalidad más intensa que en el resto del cuerpo, por lo que la única diferencia visible en ninfas puras, es decir, en ninfas que presentan únicamente la mutación lutina, es el diseño de las plumas de la cola, en las que en el caso de los machos es completamente amarilla, mientras que las hembras presentan ligeras rayas horizontales de un tono amarillo diferente al resto del plumaje. Por el contrario, en las ninfas albinas es prácticamente imposible saber si una ninfa es macho o hembra únicamente observando su plumaje, ya que tanto los machos como las hembras, independientemente de que sean jóvenes o de que sean adultas, tienen un plumaje completamente blanco y no hay diferencias visibles entre ambos sexos, puesto que el color de la cara, de los mofletes e incluso el patrón estriado de la cola está completamente borrado. Por último, las ninfas arlequines son ninfas que su plumaje presentan de determinadas zonas de color amarillo o blanco y que en función de cada ninfa estas zonas están distribuidas de una manera u otra. De que haya ninfas arlequines con muchas manchas y otras con pocas,
Y por ello, al no distribuirse uniformemente estas manchas por todo el plumaje, pues nos puede resultar más difícil diferenciarlas a simple vista, por lo que debemos recurrir a otras técnicas de cesado que veremos a continuación. Como os digo, además de las diferencias visibles en el plumaje que hemos ido viendo, también podemos saber si una ninfa es macho o hembra por su conducta o comportamiento, ya que aunque cada ninfa tiene un carácter diferente, existen determinados comportamientos que únicamente realizan si son machos o hembras. De esta manera, los machos suelen aprender a cantar, imitar sonidos y canciones, y además realizan como pequeños bailes cuando nos ven, sobre todo si son papilleros o cuando le estamos silbando, mientras que las hembras son más tranquilas y silenciosas, pero de manera puntual suelen hacer siseos y pegar algún que otro chillido. Asimismo, cuando las ninfas están en celo, muestran determinados comportamientos característicos de los machos y las hembras. Por un lado, una ninfa macho con bastante celo suele frotarse con comederos, posaderos y juguetes de su jaula en la zona de la cloaca, mientras que las hembras lo que suelen hacer es lo que conocemos como avioncito, que consiste básicamente en agacharse y levantar la cola, adoptando una posición similar a la que adopta durante el apareamiento. Y evidentemente, ni que decir tiene que si una ninfa pone huevos claramente es una hembra. También, los criadores con más experiencia en la cría y el cuidado de ninfas suelen cesar a las ninfas adultas a través de los huesos de la pelvis o de la zona de la cloaca. La teoría dice que la diferencia principal entre machos y hembras es que las hembras tienen los huesos de la pelvis ligeramente más separados por naturaleza que el macho, ya que son las encargadas de poner los huevos. Y en la práctica, si queremos cesar a las ninfas mediante este método, solo tenemos que coger a la ninfa con mucho cuidado y con el dedo meñique palpar suavemente la zona de la cloaca, intentando detectar la posición y separación de los huesos pélvicos. No obstante, este método siempre hay que hacerlo en ninfas adultas, para evitar confusiones, y si además son ninfas que han criado previamente mucho mejor, ya que no será más fácil cesarlas utilizando este método. Otro dato curioso muy importante, como hemos visto en una de las partes del vídeo, y que sobre todo los creadores con más experiencia conocen, es que con determinados cruces de ninfas podemos obtener crías autocesadas. Es decir, si criamos en casa con un macho y una hembra y conocemos perfectamente el tipo de mutación de cada uno, desde que nacen las crías podemos saber si una ninfa es macho o hembra, como ocurre en los casos en los que los machos son lutinos, albinos, perlados o canelas, ya que son mutaciones ligadas al sexo, aunque si queréis que hablemos más en profundidad sobre este tema, dejádmelo debajo en comentarios y lo vemos más adelante en futuros vídeos. Por último, otra forma muy fiable casi al 100%, con la que podemos cesar ninfas prácticamente a cualquier edad, sería mediante la realización de un análisis de ADN en un laboratorio de cesaje de aves, en el que únicamente con tomar algunas muestras de nuestra ninfa y mandarlas a analizar, podremos conocer a un 99% si nuestra ninfa es macho o hembra. Generalmente suele haber 3 formas de cesaje por ADN. La primera y más común sería cogiendo algunas plumas de nuestra ninfa, la segunda sería con una pequeña gota de sangre que obtendremos de una de sus uñas, y la tercera y quizás menos común por su complejidad sería mandando unas muestras de la cáscara de huevo. Si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo por tus redes sociales con tus amigos para que también les pueda servir. Si tienes alguna duda me la puedes dejar debajo en comentarios. Y si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas pulsando este botón rojo que aparece por aquí. Aprovecho y por aquí te dejo otro vídeo de ninfas que te puede interesar. Y como siempre te espero en el próximo vídeo.